Avance 58, hoy 9 de diciembre, @Halim Naim les acompaña, como siempre, feliz de estar con ustedes en este espacio que nace para darle a los venezolanos por el mundo el contenido informativo que merecemos. Recuerden seguir las redes sociales y suscribirse al canal de YouTube de la Fundación Juntos Se Puede, quienes hacen ese esfuerzo para que ustedes estén bien informados. Acá estoy yo para servirles y responder sus dudas, sugerencias y comentarios, gustoso siempre. Vamos a comenzar con el recorrido informativo y tenemos ahora como tradición comenzar con el tema migratorio porque es la prioridad para Avance 58. Y vamos a hacerlo hablando de la visa V, este nuevo método para que los venezolanos puedan estabilizar un poco su estatus migratorio en Colombia. Colombia saca la visa V para venezolanos. ¿De qué trata y a quiénes aplica? Por medio de la resolución número 12.509, el gobierno de Colombia estableció la visa V o de visitante especial como una medida transitoria de normalización migratoria para venezolanos que ingresaron al país antes del 4 de diciembre de 2024. Con esta visa los beneficiarios obtienen un estatus regular que les permite permanecer en el país durante un periodo de 2 años. Además, evitando sanciones o problemas legales asociados a la permanencia irregular. Uno de los principales beneficios es el permiso de trabajo abierto que otorga. Esto significa que el migrante podrá acompañarte en cualquier actividad lícita, es decir, esta visa le da total estatus regular en Colombia. ¿Quiénes pueden aplicar? Quienes estén físicamente en Colombia, en primer lugar, hayan ingresado al país antes de la fecha de emisión de la resolución, es decir, 4 de diciembre de 2024, personas que cuenten con un acta de verificación y compromiso expedida por la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia, migrantes que actualmente no tengan un pasaporte venezolano vigente, siempre que presenten en la solicitud una explicación razonada de esta situación. Quedan excluidos de esta visa aquellos que estén privados de libertad, tengan una orden de deportación o expulsión vigente, posean antecedentes judiciales, penales o medidas migratorias desfavorables, ostenten otra nacionalidad. Pueden además informarse a través de la plataforma de migración, en donde además están los pasos a seguir para solicitar esta visa, este permiso especial para el tránsito, para los visitantes, en esta oportunidad venezolanos en Colombia. Seguimos en materia migratoria y es que mañana inicia el registro virtual obligatorio para inquilinos extranjeros ante migraciones. Esto en Perú. Recuerden que se endurecieron las políticas migratorias en Perú y los venezolanos son los más afectados. El gobierno peruano publicó un decreto que endurece reglas para hospedar a extranjeros. A partir de mañana, martes 10 de diciembre, los hospedajes y arrendadores de todo el país deberán cumplir con el registro obligatorio de ciudadanos extranjeros en la plataforma virtual gratuita habilitada por la Superintendencia Nacional de Migraciones, con el fin de reforzar el control migratorio y contribuir a la seguridad nacional. Aquellos que incumplan la normativa se enfrentarán a multas superiores a los 10.000 soles. También en materia migratoria, esta vez nos vamos a Guatemala y es que fueron detenidos algunos ciudadanos que traficaban migrantes. En la ciudad de Guatemala, las autoridades de este país desarticularon este lunes una red de tráfico de personas y capturaron a 6 guatemaltecos, 4 pedidos en extradición por Estados Unidos vinculados con la muerte de 56 migrantes en un accidente en México. Pasamos a revisar información internacional. Sin duda alguna, la noticia del fin de semana: la caída del régimen de Siria. Bashar al-Assad se encuentra en Moscú con su familia, abandonando a su suerte a muchos de los miembros de su régimen, entre ellos algunos jueces y fiscales que habían detenido a algunos políticos y los habían torturado por orden del gobierno. Importante destacar además que la caída del régimen de Bashar al-Assad significa el fin de la dictadura de más de 50 años en este país del Medio Oriente. Bashar al-Assad, que entró al gobierno en el año 2000, había sido perfilado como uno de los dictadores con la mano dura más fuerte en todo el mundo. El hijo de Hafez al-Assad, una dinastía creada hace más de 50 años, un hombre que además se formó en Europa como médico, específicamente como oftalmólogo, venía con ideas abiertas y se enfrenta a un gabinete heredado por su padre que no era posible de cambiar y que tiene que seguir el régimen que habían establecido en el pasado.
Bashar al-Assad se enfrentó a una guerra iniciada en el año 2011. Entre ellos participaban Estados Unidos y Rusia enfrentándose en territorio extranjero. Más allá de eso, además la presencia del autoproclamado Estado Islámico y de otros grupos importantes del país, sin dejar de lado la coalición nacional siria que operaba desde el extranjero, desde el exilio, además del grupo de kurdos que se encontraban en la frontera con Turquía y por supuesto el asedio constante de Israel en los altos del Golán para preservar la paz en el continente. Importante también destacar que la caída de la dictadura no significa la instalación de una democracia inmediata dentro de Siria. Recuerden que el régimen de Siria ha caído en manos de extremistas islámicos que sin embargo habían abierto un poco el espectro y se habían asociado tanto con Turquía como con Occidente, aunque quien lideraba este movimiento en contra de Bashar al-Assad tiene orden de búsqueda y captura por parte de los Estados Unidos, quien ha prometido $10 millones a quienes entreguen su cabeza al país norteamericano. Sin embargo, luego de la separación de este grupo que ha acabado con el régimen de Siria, primeramente el autoproclamado Estado Islámico, porque inicialmente este grupo era asociado al autoproclamado Estado Islámico, luego se separan y vuelven a sus raíces, que es justamente Al-Qaeda, se separan también de Al-Qaeda y se unen ahora con fuerzas occidentales y extranjeras en contra de Bashar al-Assad. Lo cierto de todo esto es que el régimen de Siria ha caído y la incertidumbre en el país aumenta sobre qué va a ocurrir. Sin embargo, la cercanía con Occidente tranquiliza un poco a los ciudadanos de Siria, que ya se expresaron en las calles de Siria, pero también en las mazmorras de la dictadura siria. Han sacado de la cárcel a todos los presos políticos y se encuentran manifestando felices en las calles porque sus familiares van a volver. Ojalá, así como están volviendo los sirios a su país, algún día los venezolanos podamos volver al nuestro. Veamos qué dicen los sirios dentro de Siria sobre la situación. Rescatistas sirios registran la cárcel de Zainaya, un símbolo de las atrocidades durante el mandato de Bashar al-Assad. Mientras, los habitantes de Damasco celebran la caída del gobierno tras una ligera ofensiva de los rebeldes, quienes anunciaron el domingo tras su entrada que liberaron a todos los presos detenidos injustamente. Al-Assad huyó de Siria ante la avanzada de una coalición de rebeldes liderados por la organización islamista Hayat Tahrir al-Sham, que tomaron la capital el domingo y pusieron fin a más de 5 décadas de gobierno de la dinastía fundada por el padre de Bashar, Hafez al-Assad. Tras el levantamiento del toque de queda impuesto por los rebeldes, los habitantes de Damasco se congregaron en la plaza de los Omeyas para celebrar. Durante los últimos 46 años, ¿qué puedo decir? Hemos vivido una amarga realidad. No solo yo, todas las generaciones anteriores y posteriores, incluso los ancianos. Estamos muy contentos tras la caída de Bashar al-Assad. Que Dios nos libere de él para siempre. No me da miedo decirlo. Estamos muy contentos y trabajamos sin miedo y con la conciencia tranquila. Estamos muy contentos. Por su parte, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, declaró que la transición debe asegurar que haya una rendición de cuentas por los crímenes cometidos por el gobierno de al-Assad y pidió proteger a las minorías. Ayer, los sirios salieron a la calle con mucha esperanza y mucha ansiedad por el futuro. Esperanza de que esta sea una oportunidad para que el país construya un futuro basado en los derechos humanos, la libertad y la justicia. Y ansiedad porque hay muchas cosas inciertas. Siria llevaba sumida en una guerra civil desde 2011, cuando el gobierno de al-Assad reprimió de forma feroz una ola de protestas pacíficas, lo que derivó en un conflicto que dejó 500.000 muertos y obligó a la mitad del país a huir de sus hogares. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos estimó el domingo que al menos 910 personas, entre ellas 138 civiles, murieron desde el inicio de la operación Relámpago de los rebeldes. En otras informaciones también respecto al tema de Siria, que le estamos dando prioridad el día de hoy porque fue la noticia sin duda alguna más importante del fin de semana. La caída de un régimen de más de 50 años, la esperanza de los países que viven bajo régimen similares de poder salir de esa situación.
Recordemos el caso de Cuba, que tiene mucho más que 50 años, recordemos el caso de Nicaragua, el caso de nuestro país Venezuela y muchísimos otros en África Central y el norte de África que están viviendo situaciones similares, sin duda alguna viven en la esperanza de poder subsanar esta realidad. Por el mundo, los sirios, la diáspora siria, quienes también hicieron posible que el régimen cayera, también se expresaron en las calles de Europa y de América. La caída del gobierno de Bashar al-Assad en Siria generó festejos en distintas ciudades del mundo. Desde el exilio, miles salieron a las calles luego que el presidente derrocado huyera de Siria el domingo, expulsado por una fulminante ofensiva de los rebeldes islamistas. Es increíble. Es como que todavía no lo puedo entender. ¿Cómo realmente se fue del país y Siria es libre? Fue liberada de nuevo. Así que ahora es nuestro tiempo para reconstruir y luego conseguir un nuevo país. La dinastía al-Assad, iniciada con el padre de Bashar, gobernó Siria con puño de hierro durante más de 50 años. La gente está muy feliz y no solo aquí. Los que viven en el extranjero o en Siria también. Nos hemos salvado del cruel Assad. Estamos muy contentos. Que Dios haga caer a todos los dictadores como Assad. Es un momento absolutamente increíble. Después de 14 años logramos nuestra libertad. Nos llevó mucho tiempo, pero finalmente lo conseguimos. Todos los sirios son libres ahora y todo el mundo está feliz aquí. Siria llevaba sumida en una guerra civil desde 2011, cuando el gobierno de al-Assad reprimió de forma feroz una ola de protestas pacíficas. Eso derivó en un conflicto que dejó 500.000 muertos y obligó a la mitad del país a escapar de sus hogares. Espero realmente que Siria se convierta en un país con derechos humanos, de justicia, y que los criminales que cometieron masacres en Siria sean llevados a la justicia. Esa creo que es la esperanza de todos los sirios. Me alegro por la caída del régimen, la liberación completa y el regreso de nuestro pueblo. Basta de torturas, opresión y desplazamientos que hemos sufrido. Todos debemos volver a Siria para reconstruirla. La guerra civil siria provocó el éxodo de millones de personas. Revisamos información nacional, el caso de Carlos Valencillo, un joven de 34 años con un hijo que había dicho a su familia que se disculpaba por quitarse la vida en las mazmorras de la dictadura venezolana. En esta oportunidad se ha dicho que han podido salvarle la vida. Un compañero de celda logró llevarlo a enfermería dentro de la cárcel. Sin embargo, todavía no se tiene mayor información. Su familia ha denunciado que no ha podido verlo, aunque trascendió que se pudo salvar luego de este intento de suicidio. Veamos qué ha dicho su madre. Estoy aquí porque mi hijo estaba privado de libertad aquí en la cárcel Tocorón desde el día 29. Ya varias veces me ha dicho que quiere acabar con su vida y hoy es triste y lamentable, pero trató de suicidarse, ahorcándose. Y yo les pido, de verdad les pido a usted, señor presidente Maduro, que usted me dé la orden para poder entrar al penal a ver a mi hijo y para que me dé la libertad, ya que él es inocente de lo que se le acusa. Necesito que usted se ponga la mano en el corazón como padre de familia y me dé la libertad a mi hijo. Él es inocente, él no ha cometido ningún delito. Entonces, de verdad, lo pongo en sus manos. Aquí en la cárcel de Tocorón nos están pidiendo que si no hay una orden presidencial, no podemos verlo. Yo quiero saber cómo está él. Emocionalmente sé que está mal, ¿verdad? Y psicológicamente está mal. Pero quiero verlo con mis ojos, ver que está vivo y que no está mal, o sea, en el sentido que haya cometido lo que hizo. Pero necesito que usted como presidente, usted permita, dé la orden
para que nosotros entremos y que usted me dé la orden también para su libertad, una libertad plena, porque él no es nada de lo que le están acusando. Dolor, mucho dolor generan estas declaraciones. Definitivamente lo que ocurre en Venezuela es lamentable, es una violación a los derechos humanos. Es evidente que se están cometiendo crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Esto es resultado de la tortura que viven los presos políticos en las cárceles venezolanas, y definitivamente que hoy la CPI diga que sigue investigando el caso venezolano es un acto de irresponsabilidad internacional. Las investigaciones sobre el caso venezolano ya han dado resultados. Los crímenes de lesa humanidad deben ser penados por el derecho penal internacional. Están contemplados dentro del Estatuto de Roma de 1998 y los culpables tienen que pagar por sus culpas. Seguir investigando es complacer al régimen de Nicolás Maduro en seguirse perpetuando en el poder y seguir extendiendo la dictadura en Venezuela. Avanzamos con la información nacional. En otras informaciones, Edmundo González Urrutia, presidente electo, ha dicho que se juramentará el 10 de enero en Venezuela y que María Corina Machado será su vicepresidenta. La determinación de estar en Venezuela para tomar posesión de mi cargo, al que fui electo por más de 7 millones de venezolanos. Yo salí de Venezuela de manera temporal. Yo sabía que yo iba a regresar en cualquier momento. Y el momento es el 10 de enero, la fecha de la toma de posesión. Vicepresidenta de la República. Vicepresidenta ejecutiva de la República. Información que conecta Colombia con Venezuela. Gustavo Petro se encuentra en Argentina y se ha referido a Venezuela en una entrevista. Ha dicho: el que ganó, ganó, pero luego opaca sus declaraciones con la cola que le da al decir que un país que se encuentra sancionado no puede tener elecciones libres. Veamos lo que dijo. El que ganó, ganó. Gustavo Petro sobre las elecciones presidenciales de Venezuela en el marco de la 65 cumbre de presidentes de los estados partes del Mercosur y estados asociados en los que entra Colombia, celebrada el pasado jueves 5 de diciembre en Argentina. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, estuvo de visita en el país argentino y ante un medio cuestionó la transparencia de las elecciones presidenciales en Venezuela realizadas el 28 de julio durante una entrevista concedida al diario argentino El Clarín. Petro afirmó que no fueron libres después de las elecciones, que yo considero que no fueron libres, y no fueron libres no solo porque la oposición no tuvo garantías, sino porque el pueblo en general, sea oposición, sea oficialista o no haya votado, está bajo el fusil del bloqueo económico. No hay elecciones libres en un país bloqueado económicamente en ninguna parte, comentó el presidente en medio de la entrevista. Señor Gustavo Petro, la represión en Venezuela comienza mucho antes del año 2015, cuando inician las sanciones en contra del país por parte de Barack Obama. Número 1. Número 2. Cuando la intención es democrática, no importa cuál es la realidad económica del país. Se hacen elecciones libres y democráticas y el ganador cobra su victoria. Nada tiene que ver la situación económica o lo que usted llama el fusil de las sanciones económicas en contra de funcionarios del régimen venezolano con la libertad o la transparencia de una elección presidencial. El que tiene espíritu democrático, tiene espíritu democrático. Estas declaraciones complacen al régimen y parecen ser declaraciones que sin duda alguna solapan la intención oscura de Nicolás Maduro con el fraude electoral. Así que mucho cuidado con lo que se dice, no solo en Colombia sino en el mundo. Decir que el que ganó, ganó es afirmar que Edmundo González Urrutia ganó, pero colocarle la cola de que no hay transparencia porque existen sanciones económicas es solapar la intención dictatorial de Nicolás Maduro. Seguimos avanzando, revisamos información deportiva para cerrar el día de hoy, Avance 58, y lo hacemos con la cartelera de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. En la jornada del día de ayer en la Liga Venezolana del Béisbol Profesional, Águilas del Zulia cae ante los Cardenales de Lara 5-1, mientras que los Navegantes del Magallanes mantienen su victoria ante Caribes de Anzoátegui 12-8. Los Tiburones de La Guaira vencen a Tigres de Aragua 6-2, mientras que Bravos de Margarita hace lo propio ante los Leones del Caracas 7-3. La tabla: Cardenales de Lara en primero, Magallanes en el segundo, Águilas del Zulia empatados con Bravos de Margarita en el tercero, Tiburones en el cuarto, Leones en el quinto, Tigres en el sexto, y en la cola de la tabla se mantiene Caribes de Anzoátegui. Ponemos punto y final a Avance 58 el día de hoy. Será hasta mañana.